Así que no es muy común, hermanos, ver en una situación difícil, pues alguien que diga, oye, aquí más ahorita, y eso lo hago mención porque desde luego, hermanos, no es fácil, no es fácil aceptar muchas veces la situación que se está viviendo. Y ahorita el Dios dio, Dios quitó. Bueno, eso nadie se lo dijo a Job. Eso salió del corazón de Job. Así que dejemos que la gente saque lo que hay en su corazón. Nadie tiene ni idea ni dimensión de lo que realmente está viviendo hoy la gente. Expresar a veces palabras suena bueno y bonito, pero a veces es mejor el silencio en momentos de tragedia, un abrazo, una oración, porque no es fácil, no es sencillo. A Job nadie le dijo, y lo vemos en la vida de Job, pues nadie se lo dijo, él lo expresó, él lo sacó, es lo que había en su corazón, y nadie se lo predicó. Así que, ¿qué podemos hacer en esta situación que se vive? Desde luego perdieron mucha gente muchas cosas útiles. Una mesa es muy útil, una cama, un colchoncito es muy útil en este momento. Dónde comer, dónde bañarse, incluso dónde ir al baño en medio del caos. Créame, qué complicado. ¿Y a dónde voy al baño en medio de tanto lodazal que dices, híjole? No es sencillo. Desde un panorama del otro lado es fácil expresarlo. Es fácil predicar desde un lado seco. Así que vamos a procurar tener empatía, tener gracia, tener bondad. Gracias, mi hermano, ahí está bien. Para con aquellos que se han visto afectados, porque solamente ellos y nadie más que ellos saben lo que están atravesando. Años de vida, muchos años, para muchos perdieron todo, incluso un ser querido. Así que oremos por ellos, creo que es lo mejor que podemos hacer. Señor, fortalécelos, guárdalos, cuídalos, provéeles, ayúdales, Señor, ayúdales. Pero a veces el silencio y sobre todo la oración es mejor que una predicación en la que pues no tienes ni idea de lo que están viviendo. La magnitud, si quien no ha perdido nada llega a ayudar, se quiebra. No me imagino para muchos lo que están pasando, lo que están viviendo. Hay tristeza, sí. Quieren llorar, que lloren. Que lloren. Quieren desahogar, que se desahoguen. De Job salieron palabras, Dios dio, Dios quitó. Cada quien tiene sus propias palabras en su corazón. Una oportunidad en medio del caos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 37, por favor. Génesis 37, verso 4. Dice la palabra aquí, y viendo sus hermanos, está viendo, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Bueno, esta porción habla de José, hijo de Jacob. Dice la palabra, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿le qué? Le aborrecían. Le aborrecían. Bueno, el aborrecer, a la Biblia lo expresa, lo asimila con una persona que es homicida. El que aborrece a su hermano es homicida. Es decir, que en su corazón, su hermano, para ellos no valía. Lo aborrecían tanto que deseaban la muerte de su propio hermano. José, en una vida en la que le aborrecían sus propios hermanos, y vaya que no le podían hablar nada pacíficamente, nada calmadamente, nada tranquilamente,
su forma de hablar era muy golpeada de parte de sus hermanos, probablemente muy hirientes, y vaya, que las palabras son como golpes de espada, dice la Escritura, y causaban su efecto, lo aborrecían. Verso 11, no solo aborrecían a José, no solo querían su muerte, había otras muchas cosas que tenían en contra de José. Y otra de las cosas es que dice la palabra en el verso 11, a ver, vamos a darle el tiempo a los jóvenes, denle lectura al verso 11 todos, dice. A ver, otra vez, quiero que lean fuerte todos, dice, y sus hermanos no solo le aborrecían a José, sino que le envidiaban, le envidiaban. Y no era fácil para José lidiar con hermanos envidiosos, hermanos que sienten feo cómo eres, cómo te tratan, cómo vives, qué es lo que tienes, qué es lo que haces, cuánta capacidad tienen. Y tenía que lidiar todos los días con 10 hermanos. Imagínense, no era fácil la vida para José vivir en una familia donde le aborrecen, donde le envidian, donde no le quieren, al grado de, verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos, cuando, en otras palabras, cuando ellos tuvieron la oportunidad, estando lejos de casa, fíjense lo que pasó en sus corazones, dice, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. Imagínense lo que vivía, el estilo de vida que vivía José, en medio de gente que le aborrece, en medio de gente que le envidia, en medio de gente que le quiere matar. No era vida ya. El enemigo en casa. Y qué triste que sus propios hermanos en la sangre tenían eso en su corazón para con José. Le aborrecían, envidia y querían matarle. Qué complicado. Me recuerda un poco a lo que hace Satanás, que hurta, mata y destruye. Satanás obró en la vida de estos hermanos de José. Ellos dejaron minar al diablo para que pudieran ellos permitir que germinara toda esta maldad en sus corazones. Y vaya que los usó Satanás, cumplió su propósito, parte de su plan, parte de su propósito, porque él hurta, mata y destruye. Y el plan de Satanás para con José, una persona, un joven temeroso del Señor, pues lo quería ver destruido, afectado. Así nos quiere ver Satanás muchas veces, en su mayoría el cristiano, aquel que le ama al Señor, lo quiere ver atribulado, angustiado, en apuros, desesperado, perseguido, desamparado, y lo quiere ver en la lona, abajo. Pero ¿sabes algo? Una de las cosas que analizando la palabra, antes de Satanás hurtar, matar y destruir, afectando lo que está a tu alrededor, lo que quiere es afectar tu mente. Cuando Satanás te domina, cuando Satanás empieza a afectar tu mente, ya agarró y ya está agarrando un terreno. ¿Por qué? Porque trabajo que afecta a tus pensamientos. Es cuando empiezas ya una obra más enfocada a la caída, es decir, que cuando empieza a obrar en tu pensamiento, en tu forma de pensar, en tu forma de analizar las cosas, ya está agarrando terreno. Satanás afectó a los hermanos de José para afectar incluso al mismo José. Así que debemos de tener cuidado. Vamos al verso, en este verso 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Se pusieron de acuerdo, hermano. Hijos del mismo padre, sus propios hermanos, querían afectar a José. Verso 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Verso 20. Ahora pues venid
y matémosle y echémosle ¿en dónde? ¿Sabes algo? Satanás te quiere ver en una cisterna. No es el primer personaje en la Biblia que observamos en una cisterna. Hay otros personajes. En el caso de José, cayó en una cisterna sin agua. Otros personajes había estiércol. Y fíjense cómo obra Satanás. Te quiere ver en una cisterna, encerrado, solo, abandonado, afectado. Y así te quiere ver el diablo. Y la primera cisterna de la que debes de cuidarte es de la cisterna mental. Porque puede que estés en un caos, puede que tengas un problema, pero si Satanás no ha afectado tu mente, no ha derribado tu mente, aún eres victorioso, pero cuando tu mente ya está en una cisterna, con ganas sin ganas, afectado, derribado, triste, acongojado, ya venció Satanás. Mucho cristiano aquí en este momento ya está siendo afectado por el diablo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Usando la misma palabra. No que a sus ángeles mandará cerca de ti. Y va a empezarlos a llevar a una cisterna, a un vacío, a donde ellos se sientan solos, abandonados, que Dios no los guardó, que Dios no los cuidó, que Dios no estuvo con ellos, que Dios es un mentiroso. Y ahí va a empezar a obrar Satanás. Debemos de tener cuidado con lo que dejamos que Satanás quiera influirnos para pensar. Matémosle y echémosle en una cisterna. Muchos van a caer en una cisterna mental y eso no los va a dejar avanzar. Eso no los va a dejar salir adelante. El cristiano debe de tener cuidado porque también cae en cisternas mentales, donde a veces cree que está solo, abandonado, triste, que ya no hay solución, que se acabaron las cosas, y eso que sirvo a Dios, y eso que le he sido fiel, y eso que le he entregado mi corazón, y eso que le he servido en la obra, y puede que empiecen a echarle en cara a Dios, ¿dónde estabas tú, oh Señor? Ahora puedes venir, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Miren cómo es el diablo. Mucha gente tenía sueños. Pero después de que obra Satanás, miren lo que llega a expresar en estos pensamientos, en estas palabras diabólicas, en esto que estaban pensando sus hermanos, y veremos qué será de sus sueños. Para muchos sus sueños se acabaron ya. Aquel que tenía planes de hacer algo con esto que pasó, para muchos ya se acabaron. ¿Qué hay del cristiano? Vamos por favor al capítulo 37, verso 21. Ahora pues, verso 21 dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. 22, y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. Y fíjense, vamos a ser analíticos. ¿Cómo dije que se llamaba la enseñanza? Una oportunidad, ¿en qué? ¿En medio de dónde? Del caos. El caos aquí es que el cuadro que se está viendo es que
nadie lo quiere, lo envidian, lo aborrecen, piensan matarlo, ya se pusieron de acuerdo. ¿Y dónde podríamos ver la oportunidad en medio del caos? Ojo aquí, José no tenía ni idea y tampoco era para él una oportunidad, pues él no sabía lo que tramaban sus propios hermanos. Pero vamos a ser analíticos hoy nosotros que ya tenemos la escritura, la Biblia. ¿Dónde está la oportunidad en medio del caos? En el verso 21, antes del verso 21 pensaban matarlo, quitarle la vida. En el verso 22, miren qué dice la palabra. Dice, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo, ¿en dónde? En una cisterna. ¿Que está en dónde? En el desierto. Díganme, ¿quién de nosotros podría ver aquí una oportunidad? Pensaban matarle, pensaban quitarle la vida. Eso es algo que tramaron. José no tenía idea, pero aquí analizamos algo. La cisterna era esa oportunidad en medio del caos. Y creo que muchos no lo van a ver como una oportunidad en este momento. Echarlo en esta cisterna que está en el desierto, sola la cisterna ahí en el desierto. Y después dice, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. ¿De cuántas cosas libró Dios a mucha gente? Podríamos ver una tragedia. Pero esto que pasó pudo haber llegado a tantas cosas, a más muertes de las que nos imaginamos. A un tremendo caos. No fue nada pequeño, no fue nada, fue algo tremendo. Mas sin embargo, aún en este problema, en este caos, el Señor resguardó a mucha gente, evacuándola, sacándola, mandando un mensajito a alguien por ahí, hey, sálganse. Sí había un caos, sí había un problema. Aquí en el caso de José fue la cisterna. En muchos fueron las losas. Si no se suben a las losas, muchos pues se hubieran ahogado. Muchos. Desde como las 9, 10 de la mañana me hablaban de que había una familia con niños, que si podía hacer algo, 10, 11, 12, 1. Hablaba con los soldados, es que no podemos entrar. Hasta como las 5 de la tarde, una losa. ¿A cuánta gente Dios la libró? Y eso es hablando de una losa. Otros arriba de un mueble, con el agua casi al cuello. No, fue un caos. Una cisterna. Quizá puedan ver la gente la tragedia y nosotros podamos ver la tragedia, pero muchos, si analizan, tuvieron a nada de perder la vida, a nada. Muchos arrastrados y se alcanzaron a agarrar por ahí de algo.
Y podríamos ver muchas otras cosas que pasaron. En medio del caos, Dios brindó muchas oportunidades. Minutos antes, minutos después, se quedan en sus casas, ahí quedan, jóvenes. En el día de todo esto, gracias a nuestro hermano Rafa que nos prestó la camioneta, de Liverpool para acá vieran cómo venían jóvenes, que son de fuera. Me puse a carrear jóvenes a la USB, ahí se estaban concentrando muchos. Un caos, no sacaron nada, venían con sus mochilitas, espantados. Y algunos preocupados por otros compañeros. La cisterna para José en ese momento es una oportunidad esto. Si supieras, José, que te querían matar. Si supieras que querían quitarte la vida. Si supieras que ya habían tramado matar un animal y otras y idear tantas cosas. No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Una oportunidad de parte del Señor. Y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Verso que sigue. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. La túnica de colores que tenía sobre sí. Creo que para José esa túnica tenía un valor sentimental, un valor bien bonito porque había sido su padre quien se la había regalado, se la quitan. Verso 24, así como hoy muchos han perdido muchas cosas de valor. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba ¿cómo? Vacía. Estaba vacía, no había en ella agua. Vamos por favor al verso 25. Vamos a ver otra oportunidad. Una oportunidad en medio del caos y vamos a seguir analizando, hermano. Yo quiero que usted analice y medite, vea los cuadros, lo que pensaban hacerle y ver cómo de una o de otra forma Dios lo libra y cómo es que ahí está la oportunidad de Dios. Verso 25. Y se sentaron a comer pan los hermanos de José y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo, ¿a dónde? A Egipto. ¿Qué otra oportunidad ve usted aquí? En medio de este caos que está pasando José. Recuerde, José no lo está viendo como oportunidad. Nosotros hoy lo vemos desde otro ángulo. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, presenciaron, observaron a ismaelitas. Si la gente en este instante únicamente se enfoca en mirar su cisterna, su problema, y no alza la mirada de aquellos que van, caminan y llevan y traen. Los ismaelitas eran personas comerciantes, era una compañía que se dedicaba a vender y comprar y eran ismaelitas y ahí está una oportunidad.
Venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra e iban a llevarlo a Egipto. ¿Cuántas cosas? Si José se queda, mis hermanos no me aman, mis hermanos tienen envidia, mis hermanos no me respetan, mis hermanos tienen falta de ética, falta de valores, falta de cariño, falta de amor. Y podría José ver todo lo que había en sus hermanos, todo lo malo, todo lo que hicieron. Pero veo aquí la oportunidad en que estas personas ismaelitas eran comerciantes. Era la oportunidad en medio del caos. ¿Cómo va a ser una oportunidad? La cisterna ya fue una. ¿Cómo? Puede que te preguntes o se pregunten, ¿cómo voy a ver una oportunidad en esto? Y aquí hay dos en este verso. Que eran ismaelitas comerciantes y que su destino era llevarlo a Egipto. Llevarlo a Egipto, es decir, pudieron haberlo llevado a otro lugar, pero lo llevaron a Egipto. Y es muy difícil en estos momentos a veces visualizar de qué manera Dios está mostrando. Si nos quedamos únicamente con lo afectado, con lo negativo, va a ser difícil que percibas, que veas que ahí está el Señor, que ahí está en medio del caos, que no te ha dejado solo, que un bocado de pan te ha llevado, que tienes hoy donde quizá tomar un vasito de agua, quizá no en la misma comodidad de antes, pero de que Dios está ahí, está ahí. Un Dios maravilloso. Ismaelitas, comerciantes y con rumbo a Egipto. Ahora, vamos por favor a analizar esto. Ya vimos la cisterna en medio del caos. Lo llevan unos comerciantes en medio del caos. Lo llevan al país más sobresaliente en ese tiempo en riqueza en medio del caos. José no conocía su destino, no sabía dónde iba, no sabía dónde iba a parar. Pero hay algo interesante, el Dios soberano de José sí sabía hacia dónde lo llevaba. Sí sabía, ¿por qué? Porque él sabía cuál era el plan para José. Quizá no sepas qué va a ser de ti, quizá no sepas hacia dónde vas a ir, por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo, por lo que estás experimentando, y quizá te estés preguntando, ¿y ahora qué voy a hacer? Debo decirte algo, que Dios sí sabe qué va a hacer contigo. Al momento no tenemos ni idea y no comprendemos cuál es el plan del Señor al momento. Pero Dios sí lo sabe. Vamos a ver otra oportunidad en medio del caos. Hermanos, pudieron haberlo vendido por menos y pudieron habérselo llevado a otro lugar más terrible todavía que Egipto. Mas, sin embargo, fue hacia Egipto. Vamos al verso 39, por favor. Estos comerciantes, al parecer, se comprende que eran importantes, tenían buena relación en Egipto. ¿Por qué? Lo observamos en la manera en que llegaron a Egipto y quién les compró o quién les compraba esclavos. Recordemos que Egipto era el país en ese tiempo más influyente, más rico, más próspero, más fructífero.
¿Y cómo es que llega a Egipto? Vamos al verso 1, capítulo 39, verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, ¿quién era? Oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era una persona importante. Oficial de Faraón, del rey de Egipto, importante para la nación, importante para el rey, capitán de la guardia, linaje de egipcia. ¿Dónde ves la oportunidad aquí? Pudo haberlo vendido estos ismaelitas en cualquier otro lugar. Pero aún en este caos, quien orquestaba la vida de José era el Señor. Él la estaba orquestando, él la estaba dirigiendo, él tenía el control de las cosas de la vida de José. Y les digo, la cisterna al momento, el que te vendan, el caminar en el desierto y sobre todo como esclavo, pues ¿qué lo va a ver José como una oportunidad? Pero aún en el caos está la bendición del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, la persona, una de las personas más importantes en Egipto, era capitán de la guardia, tenía mucha influencia, mucho poder, era muy reconocido por lo que era. A él se lo venden, él lo compra. Vamos al verso 2. Y en todo este caos, ¿qué dice todos? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Mas Jehová estaba con José, mas Jehová estaba con José, mas Jehová estaba con José. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Interesante. Todo lo que hacía José, Jehová lo hacía prosperar. Había algo diferente en José y aquí me llama la atención algo, hermano. Vamos al verso 2. Y aquí quiero que analicemos porque está el corazón de la enseñanza. Mas Jehová estaba con José. ¿Sabes qué veo en la Biblia que a Dios nunca le agradó de su pueblo? Esos 40 años lo que hacía el pueblo era murmurar, quejarse y codiciar. Murmurar, quejarse y codiciar. Murmurar, quejarse y codiciar. Estarse lamentando. Si hubiéramos quedado en Egipto, las cebollas, una muerte mejor y otras muchas cosas. Y aquí hay algo que me habla de la vida de José. ¿Por qué a José no lo vemos quejarse? No lo vemos murmurando contra Dios. Porque es fácil hablar de la vida de José en cuanto a lo que fue José. Pero a vivir como José, aún en medio del caos, debe ser otra cosa. ¿Por qué Jehová estaba con José? ¿Qué hacía José? ¿Cómo vivía José? ¿Cómo pensaba José? ¿Qué es lo que hacía José? Porque así como José hay otros muchos personajes donde Jehová se apartaba. Incluso del mismo pueblo dijo, ¿sabes qué? Le dice a Moisés, un ángel irá con ellos.
Es ahí donde Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Entonces, ¿qué había en la vida de José? ¿Cómo experimentaba, cómo atravesaba José el caos? Y ahí es el punto. ¿Cómo lo atravesaba? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo pensaba? Porque Dios seguía estando con José. Vamos al verso 3. Y no solo Dios estaba con él, hermanos. Aún en medio de su tragedia, aún en medio del caos, aún en medio de este problema que estaba atravesando, de que fue arrojado a una cisterna después de que fue vendido por 20 monedas de plata, después de que caminó por el desierto, después que fue comprado por Potifar. ¿Cómo es posible que alguien más vea que Dios estaba con José? ¿Qué hacía José para que la gente pudiera percibir que estaba Dios con él? Porque es muy fácil hablar del Señor. Pero ¿qué me dicen de la gente que nos observa? ¿Acaso hablan de Dios, hablan de nosotros diciendo Dios está con él? Potifar no tenía ni idea quién era Jehová. Potifar no conocía los atributos de Jehová. No sabía quién era Jehová. Pero lo que sí veía es que, y vio su amo que Jehová. ¿Cómo? A ver. Ni Osiris está con él. Los dioses de Egipto. ¿Quién más? Tenía un montón de dioses. Y no, Jehová. El que está con es su Dios, porque Potifar hablando de José. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En medio del caos, en medio de esta tragedia, en más de algunos, la gente va a ver, Jehová está con ese hermano. Porque aún en medio del caos, ha sobresalido, ha salido adelante. Aún en medio del caos veo una sonrisa. Aún en medio del caos veo una gratitud. Aún en medio del caos escucho una alabanza. Aún en medio del caos escucho una oración. Aún en medio del caos me dice Dios te bendiga. Aún en medio del caos tiene un corazón desprendido para ayudar a alguien más. Y en medio de este caos, el que de verdad está en las cosas del Señor se va a reflejar en medio del caos. Potifar, siendo incrédulo, se dio cuenta que Jehová estaba con José. ¿Qué me lleva a pensar? ¿Cómo es que vivía José? ¿Murmurando? ¿Quejándose? ¿Lamentándose? No. Sí creo que como persona, como toda persona, le dolió en su corazón todo lo que vivió sus hermanos. La tristeza, sí. Pero no se quedó con eso. Aún siendo esclavo, hermanos, aún siendo esclavos, Dios lo hizo florecer en tierra extranjera. Aun cuando sus hermanos lo vendieron, aun cuando sus hermanos querían su muerte, aun cuando fue vendido, Dios lo hizo florecer. En la vida de José vemos algo reflejado, el temor que le tenía a Dios, el respeto a Dios, el valor hacia Dios.
pero no solo había temor de Dios de parte de José, había otras cosas que quiero que ojalá las pongamos en práctica. Vamos por favor al verso 4, y aquí viene algo interesante. A ver, denle lectura al verso 4. Hay algo que debemos de hacer, hermano, en medio del caos. Y ahí les va. Así halló José gracia en sus ojos. ¿Y le qué? No podemos, hermanos, quedarnos como estamos. Y creo que lo que hizo José es aceptar su situación. Aceptar su situación. Ya me echaron a una cisterna, ya me vendieron mis hermanos, ya me compraron como esclavos, ya viví la tragedia. Tienes dos cosas. O quedarte con las cosas que han sido desagradables en tu vida, o aceptarlas y darle para adelante. No es que yo hubiera hecho esto, hubiera logrado aquello, si mis hermanos no hubieran sido así y pudieron haberse lamentado. A ver, si ya está el caos, si quieres avanzar, primero tienes que empezar a aceptar las cosas. Si no aceptas que estás enfermo, si no aceptas que no hay amor de parte de alguien, si no aceptas la condición en la que estás trabajando, si no aceptas dónde te tocó vivir, si no aceptas las cosas, vas a vivir en la cisterna de tu mente. ¿Qué le vas a hacer? Lo primero, ¿sabes qué? Aceptar las cosas que ya están pasando. Si no aceptas que estás enfermo, vas a estar triste, lamentándote. Si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho el otro, si me hubiera cuidado cuando era joven, si hubiera estudiado, si hubiera invertido. Oye, ¿eso qué? No te deja avanzar. ¿Por qué a veces no salimos adelante después del caos? Porque no aceptamos las cosas. Y se entiende hasta cierto punto, pero vivir después de una tragedia, todo el tiempo con la tragedia en tu cabeza, no avanzas. Se murió un familiar que amabas tanto, sí se entiende el dolor. Pero no te encierres en tu propia cisterna. Si ya viviste la tragedia, acepta las cosas. Recuerda, quien orquesta la vida del cristiano es Dios. Y muchos no estamos aceptando lo que Dios está permitiendo. ¿Qué hizo José cuando lo vendieron? Hacía yo José gracia a sus ojos y les servía. Probablemente le pidió a Potifar, ¿sabes qué? Quiero darme un baño. Yo no pedí estar aquí. Mas sin embargo, aquí estoy. ¿Sabes qué? ¿Qué tengo que hacer? Aceptar las cosas es el principio. Es un buen principio en medio de un caos. ¿Qué vamos a hacerle, hermanos?
Ya la tragedia está, el problema ya está. Lo único que toca es enfrentar las cosas, ¿sabes qué? Pues ya pasó, ya sucedió. Ahora lo que viene, ¿qué hizo José? A ver, ¿qué voy a hacer, Potifar? Dice la Biblia, y le servía, habla en una acción de esclavo. Se puso al corriente de lo que tenía que hacer. Servir, hacer, trabajar en lo que le correspondía. Si hoy por hoy te toca trabajar ahora en otro lugar, de otra manera, pues ni modo, acepta las cosas. Eso te da ligereza. Probablemente antes ganabas bien, te daba para comprarte cosas. Pues ya, aceptar las cosas es un buen principio para aligerártelas. Y pon manos a la obra. Y le servía. Y vaya, hermanos, que es un buen principio. Si no sueltas el pasado, si no sueltas la tragedia, en el hecho de que si no disipas las cosas, vas a estar sirviendo, vas a estar trabajando, vas a estar haciendo las cosas triste, deprimido, desconsolado, desalentado, desanimado. Jehová estaba con José. Y veo a un José aceptando las cosas y poniéndose a trabajar, a servir. Y él le hizo, ahora no para hacerlo mayordomo de su casa, hermanos. No crean que porque estaba sentado. Las cosas no van a llegar sentaditos en casa, esperando a que alguien te resuelva la vida. Las cosas no llegan así. Para hacerlo mayordomo, Potifar era importante. Tenía gente que le trabajara. Tenía gente ya en su casa, pero eso me habla que José se puso, ahora así como dicen, las pilas, se puso a trabajar, se activó. ¿O acaso ponen de mayordomo o ponen de jefe inmediato a cualquiera en una empresa? No. Aquel que es dedicado, aquel que es disciplinado, aquel que es esforzado, aquel que está enfocado, aquel que da resultados. Eso me habla que José aceptó su situación y se puso a trabajar. ¿O acaso le dan el puesto de mayordomo al que se la lleva así como que a él ahí se va? No. Algo vio Potifar en José, de tal manera que le asigna una responsabilidad mayor. Fue mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Sabes? No tienes ni idea. Al ser el de la guardia de Faraón, las riquezas el poder que tenía Potifar, se lo entregó a José. Eso me habla de una persona muy activa. Ya estoy ya me tocó la tragedia, acepto las cosas, ¿qué me queda? Trabajarle, a ver qué voy a hacer, hacia dónde voy a enfocarme, pero sentado, esperando que la vida se resuelva, no es la solución. Esto que pasó es una oportunidad. Muchos van a empezar a abrir sus pequeñas empresas de algo se puede funcionar. Por ejemplo, ahorita los jóvenes que no van a tener clases, si quisieran trabajar, obtener para su escuela, allá va a haber trabajo. Ah, pero quieren estar en casita, que papá y mamá les resuelvan las cosas. Hay oportunidad. Siempre en el momento del caos, Dios brinda una oportunidad. Pero hay que hacer algo.
hay que trabajar, hay que levantarse temprano, hay que ensuciarse un poco, hay que sudar también. ¿Cómo dice la palabra? Que el que no trabaje, que no coma. Y vaya que los chavos le entran bien bonito a las gordas. Ya están las cosas, ya pasaron. José se hizo mayordomo. ¿Qué edad tenía José, hermanos, cuando fue vendido? 17 años. Entregó en su poder todo lo que tenía. Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, que dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? De José. Un Dios bendiciendo a José. En medio del caos, Dios lo estaba bendiciendo. Y vaya que cuando Dios te bendice, hermano. Dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Qué bonito. ¿Qué hacer en el tiempo del caos? Acepta la situación. Número 2, piensa en algo nuevo que hacer. No te quedes con lo que ya pasó, o sucedió. No, piensa en algo nuevo, hacia dónde vas a caminar, hacia dónde te vas a enfocar. No puedes quedarte ahí. El cristiano debe de salir. Vamos a Génesis 39, verso 20. Esto que está pasando es una oportunidad para muchos, para salir adelante. Pero tienen que pedirle dirección a Dios. Dejarse guiar por Dios. Y sé que Dios, al igual que como con José, el Señor los va a bendecir. Dice, y tomó su amo a José después de la tragedia que pasó, que la mujer de Potifar lo acusa a José. Potifar se llena de enojo contra José, lo manda a la cárcel. Y miren que en la cárcel José era una persona activa, y eso es algo bueno. Aceptó las cosas nuevamente en la cárcel. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y miren el verso 22. Y el jefe de la cárcel, ¿qué hizo? Entregó en mano de José, ¿qué cosa? El cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí en la cárcel, ¿quién lo hacía? José. Una persona activa. No solo basta decir creo en Dios, sino salir de casa y buscarle, hacer algo, idear algo, pensar en algo. Pídele a Dios, Dios, ayúdame, muéstrame qué puedo hacer. Me quedé sin nada, no tengo trabajo, ¿qué puedo hacer? Muéstramelo, Señor. ¿Crees que Dios te va a dejar solo? Pero tienes que pensar en algo nuevo. Para que eso pase, tienes que soltar lo viejo y empezar y pensar en algo nuevo. Si no sueltas lo viejo, no sueltas lo que pasó, no te desconectas un poco de la tragedia, no vas a tener forma de pensar, idear en las cosas que Dios te puede estar mostrando, y por estar pensando en lo que ya pasó, no salgas adelante. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, su gracia,
En el verso 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Donde quiera que estés, hermano, acepta tu situación, piensa en algo nuevo y confía en el Señor. Acepta tu situación, piensa en algo nuevo y confía en el Señor. José era una persona que confiaba mucho en su Dios y prueba de ello es que todo lo que hacía Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tres cosas. Acepta tu situación. Y eso es un punto. Si no aceptas lo que pasó, no vas a tener pensamiento para pensar en algo nuevo. Vas a estar ahí estancado. Acéptalo. Piensa en algo nuevo, idea algo nuevo. Yo siempre he dicho, si no hay trabajo, genérate el trabajo. Eso Dios te da gracia para idear, pensar de qué manera. Si no encuentras trabajo, idea el trabajo. Que seas una mente maestra en la que digas, bueno, a ver, pienso hacer esto y necesito de esto, pero idea. No te quedes con las manos cruzadas. No esperes a que alguien te hable, tienes que hacer algo. Si no hay puentes, hazte los puentes. Si no hay paso, nos tocó precisamente antier, un lugar donde no había paso. Y nos estaban mandando por otro lado, tardamos para llegar. Le traíamos 4 jaladores. No hay paso, te estoy diciendo que no hay paso. Hey, dame chance. Bajamos 4 personas, 5, cada quien su jalador. ¿Saben qué? Ábranme paso nada más donde va a pasar la camioneta. Estábamos apenas abriéndonos paso en lodo tremendo y sale una culebra. Así como salió la culebra, ¡sal! La sumo. Y ahí se quedó enterrada. Si no hay paso, ábrete paso. Si te quedas así esperando que la gente te resuelva las cosas. Si no hay agua, pues ve la manera. Pero haz algo, no te quedes ahí. Busca solucionar las cosas. No seas de los que digan, pues ya no se pudo. Pues ¿de qué tipo de cristianos entonces se están formando en las iglesias? El cristiano está para resolver, para idear, para pensar, para dimensionar. Dios te ha dado capacidad. Y José era uno de ellos. Yo creo que José dio algo para Potifar, le dio ideas nuevas y le parecieron bien a Potifar y las echó a andar y funcionaron. Igual en la cárcel probablemente le dio ideas al jefe de la cárcel, le parecieron bien y funcionaron. Y es que del cristiano que se pone a pensar en cosas nuevas y buenas en manos del Señor funcionan. Siempre hay una oportunidad en medio del caos. Dios te ha dotado, nos ha dotado. Analiza, piensa. Hay gente, porque no hay transporte, ya no me muevo. No naciste en transporte. Porque se vino la agüita, no voy a la iglesia. Pues búscate un nailo a ver qué te buscas. O sea, ¿por qué a veces siempre nosotros mismos somos el mismo obstáculo en la vida? Soluciones. Dios te da una oportunidad en medio del caos. Búscala. Y si le pides a Dios que te ayude, Dios te la va a mostrar. Amén.
Dios te bendiga. Espero en el Señor que la vida de José no solo era una persona temerosa de Dios, era una persona funcional y activa que siempre, donde quiera que estaba, hacía algo, hacía algo. Gente que dice que teme a Dios hay mucha, pero gente funcional que practica y se pone a hacer las cosas, muy poquito. Así que, hermanos, el cristiano debe resolver, tiene que tener iniciativa, se va a equivocar. El que no hace nada, ¿qué creen, hermano? No se equivoca. No se equivoca, pero aquel que siempre está haciendo algo tiende a equivocarse. ¿Por qué? Porque está ideando cosas nuevas. Espero en el Señor que esta enseñanza te sirva. Quizás no estés hoy en un caos, quizás sí, no sé, pero debes de saber algo, que aún en el caos hay oportunidad de parte del Señor. Amén. Dios le dio oportunidad a José con Potifar, sí se la dio y la aprovechó bien siendo mayordomo. Dios le dio oportunidad en medio del caos a José en la prisión, sí, y la aprovechó muy bien. Dios le dio oportunidad en medio del caos en Egipto, sí, y lo hizo florecer. Llegó a ser el gobernador, el segundo de Egipto. Así que, hermanos, analiza la palabra, medita y siempre Dios muestra una oportunidad. Amén. Dios te bendiga. Espero que en el Señor Dios te haya hablado. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aun cuando a veces no vemos las oportunidades que nos da, Señor, ahí está, Señor, llevándonos, guardándonos, cuidándonos, orquestando nuestra vida, Señor, guiándonos siempre, aún cambiando las cosas que son desagradables para bien, como lo dice tu palabra, que los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, pues aún aquellas que nos lastiman, que nos hieren, Señor, pues usted las cambia para bien, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, ayúdanos a ser personas que aceptemos nuestra condición, nuestra situación. Ayúdanos, Padre Celestial, a pensar en cosas nuevas y a vivir una vida confiando en ti, Señor. Bendícenos como iglesia, fortalécenos y gracias, Señor, por este tiempo. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a